plan nunca fue vender muchos discos, sino hacerme viejo haciendo esto. Yo creo que mi mejor disco lo he hecho con 50. Odio la expresión esa de, no, tú perseguiste tu sueño. Digo, sí. No, mira, yo he trabajado mucho, pues me voy a trabajar, pero voy a trabajar en que voy a hacer canciones. A ver cuándo haces algo serio. Joder. ¿No? Esa frase la he oído cientos de miles de veces, ¿no? A mí me flipa pues, de la música y del pop, que el pop siempre renace nuevo desde el principio. Es decir, el grupo nuevo que viene no viene oyendo Led Zeppelin. Un ataque de pánico básicamente es que tu cerebro convierte todo lo que pasa por él, todas las ideas, en porquería, ¿sabes? Yo estoy cantando una canción en la que habla de lo solo que me siento y cuando acabo destrozado todo el mundo hace ¡guau! Claro, y para ti debe ser y es como... una sensación muy heavy, ¿no? Y entonces ahí dije, hostia, estoy solísimo, ¿sabes? Me aplauden por ello, ¿sabes? Sí, sí. Tercer acto, el videopodcast de Fernando Navarro para conversar sobre el valor de envejecer. Iván, si yo te digo el concepto tercer acto, ¿qué te sugiere? Pues no tengo ni idea, la verdad. Me pillas... Es un concepto complicado, también. Sí, es un concepto complicado el tercer acto. Yo como mis conciertos trato de que sea solo un acto, ¿no? Me he ido cargando actos por el camino. Sí. Antes hacías más actos dentro del concierto. Una época hacíamos 2 pases. O sea, 2 pases no, hacíamos intermedio en el medio, ¿no? Entonces me ha gustado siempre lo de cargarme ese rollo de tocar el bis y el tercer acto, que serían los bises ya pedidos, ¿no? O sea, las peticiones del público. Sí. Bueno, esto es tercer acto, que es como el videopodcast. Ya has visto que estamos como en un speakeasy, en un salón así íntimo, en el que hablamos de esa tercera parte vital y profesional. En las vocaciones como la vuestra, que es músico, a esa tercera parte como que llega antes que en otros momentos, ¿no? Que habéis empezado muy jóvenes, tú además empezaste muy joven. Y no sé si en qué momento te ves ahora mismo, en el punto en el que estás en tu vida, en tu carrera. Pues la verdad es que en este momento estoy en un momento bonito y extraño, ¿no? Porque estoy pues asentado, disfrutando, pero como estoy con la gira nueva de los 35 años, estoy como mirando hacia atrás, que es algo que no suelo hacer. Y entonces estoy pues recordando cosas, ¿no? Y viendo en perspectiva toda mi vida, ¿no? Me están obligando en algunas entrevistas a ver mi vida, ¿no? Y estoy gratamente sorprendido porque pensé que me iba a dar mucho más pudor y que me iba a dar mucho más palo todo. ¿Ah, sí? Sí. Pero bueno, 35 años, ¿te pesa mucho cuando lo pensaste? Hostia, que llego a los 35 años de carrera. La verdad es que hago el chiste que me pesa, pero no me pesa mucho, ¿sabes? Realmente pienso, joder, lo he conseguido, ¿sabes? He trabajado muchísimo y de repente pues me da satisfacción. Además, mis satisfacciones personales suelen ser una cosa mía, no suele tener que ver con lo que me digan los de fuera, ¿sabes? Pues cuando me hacen cumplidos me incomoda un poco, ¿no? Sin embargo, cuando yo pienso cosas de forma profunda y pienso en todo lo que significa, que suelen ser cosas inefables, ¿no? Suelen ser cosas inexplicables para el de fuera porque hay tantas cosas, tantas emociones, tantas vivencias que son de uno, que puedes dar una versión un poco aproximada, ¿no? Pero no puedes explicar realmente todo lo que te pasa, ¿no? Y últimamente estoy con esto, ¿no? Entre que estoy haciendo entrevistas y por otro lado que he tenido que escuchar mi discografía o una parte de ella, ¿sabes? Sí. Cosa que no suelo hacer también, pues está siendo mejor de lo que esperaba. Creo que me daba miedo hacer todo este ejercicio, sí. ¿Y que hay algo profundo que hayas llegado tú por ti mismo, como dices? No quieres cumplidos, no quieres palabras a tu alrededor a veces fáciles, sino que tú hayas llegado diciendo, esto sí que me gusta, que he conseguido. Pues yo creo que el hecho de haber hecho un oficio de lo que me gustaba, ¿no? Y me gusta pensar que de joven ya tenía esa idea de que era un oficio, que no era buscar el ser una estrella ni ganar dinero, no tenía nada que ver conmigo todo eso. Sí es parte de cosas que pasan, que es, pues tienes que comer y tienes que ganar dinero, ¿no? No me he hecho millonario, pero gano un montón de dinero. Es decir, soy una persona que soy un privilegiado en este mundo horrible, pues vivo mejor que mucha gente, ¿no? Pero me gusta pensar que hay algo intacto, que era esa noción del oficio que yo tenía de hay que aprender a hacer canciones, sabía que no iba a hacer una canción a los 18 y la iba a petar, sabía que tenía que aprender a hacer el trabajo, ¿no? Sí. Y me impacta que de joven fuera, con todo lo imbécil y lo idiota que era en todo, en esto por lo menos están acertado. Sí. ¿Y la ilusión la mantienes igual? ¿Se mantiene igual o cuesta más? Bueno, la ilusión... ¿Sabes qué pasa? Que
yo no entiendo muy bien eso de la ilusión, ¿sabes? Porque nunca he sido un tío especialmente ilusionado, ¿no? Sí. Soy una persona, bueno, soy una persona que piensa mucho en las cosas y que le doy muchas vueltas a las cosas en la cabeza, ¿no? Entonces sí, me hacen ilusión las cosas, pero no era una persona risueña buscando su sueño. De hecho, odio la expresión esa de no, tú perseguiste tu sueño. Digo, no, mira, yo he trabajado mucho y yo creía que había un trabajo aquí. Esto lo hablé hace unos meses con mi amigo Gus de la infancia. Él es biólogo, es investigador. Sí. Y nos encontramos en el José Alfredo. Él es de Vigo también, ¿no? Y nos encontramos él con su mujer Celina. Y entonces me dijo, porque tú conseguiste tu sueño, no sé qué. Le dije, oye, mira, yo no perseguí mi sueño. Yo sabía que había un oficio donde nadie lo veía. Claro. Todo el mundo veía la música como algo muy arriesgado, cosa que es normal, porque entonces, mientras que todo el mundo sigue un camino que es ir a la universidad, no sé qué, me refiero, hay una serie de Sí, que no caminos tienes una nómina, ¿no? No tienes una nómina ni estás en seguridad social tan fácilmente. Que eso es lo que más miedo da. Claro. Lo que más miedo da cuando eres joven es ver cómo te estás saliendo de un caminito que marca más o menos la sociedad, que bueno, que a muchos les prometían que iban a tener una vida gracias a eso y ahora están desesperados porque no hay nada que te asegure. Claro. O sea, no existe la seguridad, ¿no? Y yo le decía, mira, yo buscaba un oficio, joder, y era lo que yo quería, tener un oficio que era el de hacer canciones. Y dentro de esa idea del oficio, para mí entraba la idea de que me fuera muy bien o que fuera un tío que toca en los hoteles o en los pubs, ¿sabes? Para señores mayores. Entraba dentro de mis planes. Sí. Y prefería ser músico así que tener que hacer la carrera de Derecho, por ejemplo, ¿no? Sí. Con todos mis respetos a todas las carreras. Es una cuestión de lo que a mí me llamaba. Sí. Lo que pasa es que no había unas vías, no había unas titulaciones, ¿sabes? Unas titulaciones, ¿no? ¿Tú crees que se podría alguien titular en esto de hacer pop o de hacer rock? Bueno, en el pop no lo sé, en la música clásica claramente hay unas titulaciones. Tampoco estoy muy convencido de que el conservatorio fuera para mí, ¿no? Ya. Es decir, que no... Pero bueno, creo que hay oficios que hay que aprenderlos, ¿no? Y yo supongo que ser periodista, más allá de la carrera, luego tendrás que aprender a ser periodista. Sí, digo yo, ¿no? el oficio se hace... Y supongo que los médicos les pasa... Bueno, el médico ya es una cosa mucho más seria, habrá que enseñarles bien no es... que tienen que entrarte a la cabeza, claro, ¿no? Periodista es igual, que es un oficio que hacemos en el día a día y con la experiencia de juntarte con gente a tu alrededor que te enseña el oficio. Efectivamente. Y también dentro de eso de los oficios, me viene a la cabeza el hecho de que por ejemplo, una de las cosas más complicadas de mi vida fue no tener referentes. Y cuando me refiero a referentes no me refiero a los discos que escuchas, sino a una persona de tu ciudad que es mayor que tú, que ha pasado por las mismas cosas que vas a pasar tú, ¿no? Entonces supongo que si tú eres un abogado, ¿sabes? Que te gusta ir en barco o te gusta hacer pádel o andar en bici o eres un borracho o lo que sea, ¿sabes? Habrá otro abogado que ha pasado por ahí mayor que tú que te echa una mano, ¿sabes? Exacto, sí. Pero yo no tenía esa historia, ¿no? Sí. Y me ha pasado a lo largo de la vida, es decir... al final las carreras son muy distintas las de unos y las de otros y no hay esos referentes, ¿no? Y eso es lo que más vértigo da, yo creo, de mi trabajo. Y por ejemplo, ¿cómo se hace pop o cómo pensabas en hacer pop pasado los 50 años? Bueno, eso es un asunto complicado, ¿no? Sí. Pero yo ya lo tenía desde el principio, es decir, si le preguntas a mi manager, mi plan nunca fue vender muchos discos, sino hacerme viejo haciendo esto. Y ya lo pensaba con 20 años. Que aún no tenía ni una carrera, ¿no? Ya. Pero mi plan era, tienes que hacerte viejo haciendo esto. Y entonces habrá que adaptarse. Y recuerdo ver una entrevista de Paul McCartney con 30 años que le preguntaban periodistas si con 30 años, siendo tan viejo, seguía haciendo rock and roll, ¿sabes? Claro, es que los Beatles se separaron con 27, Claro, 26, claro. Es muy loco todo. Y entonces había ese mito. Entonces yo pensaba, bueno, pues yo creo que no. Y de hecho me he peleado contra los tópicos de la mejor música lo haces a los 20, no sé qué. Pues yo creo que mi mejor disco lo he hecho con 50, ¿sabes? Qué bueno, ¿no? Sí, se ha demostrado a través de gente como Van Morrison, Bob Dylan, ¿no? Neil Young, que han podido sacar grandes discos en el mundo adulto ya, Claro. ¿no? Bueno, el mundo anciano incluso. Bueno, los que han tenido una profesión, sí. Más allá del estrellato, ¿no? Entonces yo entiendo que a los 55 años no puedo hacer una canción tan fresca como la que hacía a los 20, pero es que no tengo ningún interés en hacer una canción fresca, ¿no? Claro. Es decir, y luego pues el último disco de Blur es absolutamente maravilloso y es el mejor disco de Blur y es de unos cincuentones. Qué bueno. Y es un Damon Albarn ya con 50 y tantos años, triste por un montón de cosas, contento por otras, un tío, un trabajólico absoluto que tal, ¿no? Entonces a mí me gusta eso. Y yo a lo largo de mi carrera he tratado de cantar como debería cantar con la edad que tengo en ese momento, ¿no? Y creo que eso lo he hecho bien.
cambiando los tonos, componiendo en mi tesitura, que es donde hay el mayor problema. Lo que sí me daría palo es tratar de parecer que tengo 25 y llevar un corte de pelo que no me pega, una ropa que no es la mía, ¿sabes? Y usar, oye, bro, no sé qué, ¿sabes? Sí. Pues no. Bueno, a ver, yo creo que eso te puede pasar a ti como músico, como a mí como periodista y a un panadero con los 50 años. O sea, no estar en tu generación, ¿no? Y querer parecer, empatar de una manera un poco... Sí. Lo que pasa es que nosotros, como estamos expuestos, acabamos viéndolo. Entonces, es un momento que dices, ya no quiero que se vean ciertas cosas. Claro, porque también compartís también mucho escenario Claro. y mucho festival con gente más joven, ¿no? Incluso a veces parece que las modas y las tendencias os obligan a pasar por algún lado de eso, ¿no? Sí, y bueno, yo me he negado toda mi vida. Sí. Pero ya me he negado hasta las modas de mi propia época, ¿no? Me refiero, creo que he estado poco a la moda. Sí. Toda mi carrera nunca he estado muy a la moda, ¿no? Sí. ¿Y te preocupa o te gusta que te puedan ver como un referente ya otras generaciones? Pues bueno, te diría que me hace mucha ilusión, la verdad, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí, lo paso mal cuando me lo dicen, pero luego en casa lo disfruto. ¿Y cuando te dicen, dices que no? O Pues ya les dices, doy bueno, las gracias, ¿no? Pues sí. Pero también muchas veces a veces la gente te dice cosas y de lo que te dicen la única opción que tienes es gracias. No hay una posibilidad de... O te haces el falso modesto y no, tal. Sí. O dices, pues muchas gracias. Recuerdo, bueno, este verano nos coincidimos en el Náutico, Iván, y me acuerdo que lo estuvimos hablando, pero me hablabas todo el rato de la cantidad de bandas jóvenes que hay interesantes. Estabas como entusiasmado con la nueva hornada de gente que venía, cosa que a veces es muy difícil a tu generación que se pongan a elevar lo que viene. Pero no sé si te han pedido algún consejo o tú te gusta dar algún consejo. Pues, he hablado mucho con ellos. ¿Sí? Sí, he hablado con... Y me vienen y me preguntan, ¿no? Y soy como esa especie de señor viejo que contesta a dudas, ¿no? Y hablamos sobre todo de cosas de la vida, ¿eh? Y he hablado mucho de la soledad, por ejemplo, ¿no? O sea, pues no voy a dar nombres, ¿no? Pero grupos que les está yendo muy bien y que de repente vienen y dicen, no me siento como esperaba que me iba a sentir. Claro, que coges un éxito y de repente te sientes solo. Claro, entonces yo he hablado mucho con ellos sobre la soledad. Decirle, mira, vas a estar solo siempre, estamos solos, el creador es una persona que está muy sola. En el sentido de que, o sea, uno cuando hace canciones y cuenta cosas íntimas, lo haces para que los demás las escuchen y las entiendan y se vean reflejados en ello, ¿no? Pero muchas veces el que hace canciones está un poco solo porque la gente ve una franja así de lo que estás contando, pero realmente hay una profundidad hasta aquí abajo que tiene que ver con toda tu vida y tiene que ver con el café que te tomaste por la mañana, con ese chaval que te habló mal en el colegio cuando tenías 12 años, ¿sabes? Me refiero, tiene muchas cosas que ver. Y entonces a este, bueno, era Fito de Siloé. Ajá. Era Fito que estaba, me decía, hostia, a veces no me siento como... Y yo le decía, mira, Fito, estamos muy solos y realmente el creador también está solo frente a su banda. Tu banda te quiere, te cuida y son maravillosos, pero así como tú no sabes todos sus secretos de la guitarra ni cómo él llega a tocar la guitarra y él también está solo en lo suyo, tú estás solo en lo tuyo y hay que asumirlo. Igual en todos los ámbitos de la vida, no solo los músicos, ¿no? Tal vez en los músicos hay un contraste más grande porque estás rodeado todo el rato. Ya. Y entonces pues hablamos mucho de esas cosas. Hablo de filosofía con los grupos nuevos y con los artistas nuevos, ¿no? ¿Y tú cuándo ha sido el momento que más solo te has podido llegar a sentir en 35 años? Yo lo sé exactamente. ¿Así? ¿Lo tienes así? Sí. El momento de mi vida que más solo me he sentido fue en el concierto de Piratas de los Últimos, el fin de la segunda parte, que está grabado en DVD. De hecho, no he vuelto a verlo, no lo he visto nunca, ese DVD y ese disco, no lo escucho tampoco. Y bueno, el grupo estábamos muy mal ya, había un mal ambiente, yo me sentía solísimo. Y hay un momento tocando las canciones en el escenario, en la Riviera, que yo estoy cantando una canción en la que habla de lo solo que me siento y cuando acabo destrozado todo el mundo hace ¡guau! Claro, y para ti debe ser una sensación muy heavy, ¿no? Y entonces ahí dije, hostia, estoy solísimo, ¿sabes? Me aplauden por ello, ¿sabes? Sí. Claro, y empiezas a entender lo que le pasaba a Janis Joplin y a esta gente, ¿no? Yo lo entiendo. Bueno, yo supongo que lo de ellos era pues 100.000 veces más grande, ¿no? Sí, bueno, a ellos les pasaba porque era más público en aquella época a lo mejor y porque vivían espacios más grandes, un país más grande. Bueno, también un cambio cultural enorme que estaba pasando, ¿no? Pero esa sensación de decir, hostia, que se va al hotel, decía Janis Joplin, que hacía, ¿no?, el amor con 20.000 personas, pero llegaba sola luego al hotel, ¿no? Claro, y yo entiendo esa soledad. Pues la de Rafael, cuando en su momento se pone en los hoteles desesperado que no puedes dormir, ¿sabes? Claro. Además, tú piensas que tu hora a pico es las 10 de la noche. Las 10 de la noche es cuando tienes que estar más despierto,
más activo, más funcional, ¿no? Sí. Y de pronto, pues te ves en el hotel y hay veces que te encantaría tener a alguien al lado para poder charlar, ¿no? Ya, ya, ya. ¿Y has sentido también en todo este tiempo engancharte al público, a esos subidones de adrenalina? Eh, en mi caso, yo disfruto mucho de mi banda, del viaje. He trabajado mucho para rodearme del ambiente más maravilloso que he podido. Puedo decir Sí. con orgullo que yo quiero a todo el mundo con el que trabajo. Y yo no voy a trabajar con nadie a quien no quiera. Es lo que me he ganado, ¿sabes? Sí. Eso es para mí lo más importante, ¿no? Pero sí es cierto que la gira está tan llena de emociones desde el pico del escenario hasta la charla que hay después. Porque a mí me encanta darme la chapa con mis amigos y pues, es para lo que trabajo, me refiero. Yo trabajo para el show, pero lo que es personal mío es después poder hablar con mis amigos, ya sea mi banda o ya sean León Benavente o Leiva o el que sea. Pues ese momento de chapa todos juntos, hablando de nada, ¿sabes? Sí. Es de mis momentos favoritos de la vida, ¿no? Pues uno de mis momentos cumbre y creo que trabajo mucho para tener esos momentos. Y entonces yo sí siento que toda esa emoción y todo eso que pasa a veces me cuesta. Tengo una frase que es que el lunes me sabe a poco, ¿sabes? Qué bueno, claro. Entonces hay veces que el lunes pues llego a casa y hostia, me ha costado a veces encontrar qué hacer con mi vida, ¿no? Y ha habido épocas donde trabajaba mucho más, donde componía, y ahora que estoy componiendo menos, hay días que me cuesta ese lunes. Es el lunes el no tener que hacer nada que no sea... Que no sea un pico de Sí. emociones, ¿no? Sí, porque aquí también el problema a veces es la productividad dentro del arte, ¿no? Que te autoexiges todo el rato ser autoproductivo, ¿no? Te autoexplotas de alguna manera a veces. Hombre, yo me he metido una caña flipante. Pero bueno, también tiene que ver con eso que hablábamos de que es un oficio que nadie entendía. Entonces, cuando yo empezaba a tocar, ¿qué vas a hacer esta tarde? Un lunes, ¿no? Pues me voy a trabajar, pero ¿a trabajar en qué? Voy a hacer canciones. A ver cuándo haces algo serio, Joder. ¿no? Ya, ya. Esa frase la he oído cientos de miles de veces, ¿no? Ya, ya. Y entonces llega un momento que tú quieres justificar tu trabajo trabajando. Y entonces llega un momento que trabajas más que nadie. Entonces, toca los fines de semana, pero el lunes estás metido en un estudio haciendo canciones, grabando, tú, el jueves te vas a tocar, y así he estado años y años de mi vida. Y he tardado un rato en darme cuenta que ya no necesitaba pasarme toda la semana trabajando, que en el fondo me estaba metiendo caña y que era contraproducente, que podía irme a ver la tele. Claro. O podía ponerme a ver Los Soprano a las 11 de la mañana de un martes. Y tragarte 3 capítulos seguidos. Pero como estamos programados para levantarnos temprano, o sea, aún tenemos esa cosa de culpa que si llegas a las 7 de la mañana te metes rápido en la cama, aunque vivas solo, ¿sabes? Para que nadie te vea, ¿no? Entonces yo empecé a hacer como ejercicios como darme una ducha al llegar a las 7, Ya. ver Los Soprano a Sí. las 11 de la mañana, Sí, sí. levantarme a las 3 de la tarde, ¿no? Y todas esas cosas que están mal vistas, pues he tardado un rato en asumirlas, ¿no? Sí, y entiendo que en todo este proceso hubo un momento que petarías, ¿no? Que a lo mejor tu cuerpo te dijo, no puedes estar en esta dinámica tan exigente. O sea, peté a nivel de querer hacer canciones todos los días. Sí. En un momento que peté. Peté porque no puedes vivir en un estado emocional de pico todo el rato, ¿sabes? Y buscando la belleza y la emoción todo el rato. No se puede, ¿sabes? No Ya. se puede. Y me costó, ¿sabes? Me costó entender que no había que hacer canción. Entonces he buscado la emoción en otros lugares, pues eso, en los libros, en las series, en las películas, ¿no? Otra emoción. Y he descubierto que es mi jengibre, como en la comida japonesa va a cambiar de sabor, ¿sabes? Ah, muy bien, sí, sí. Entonces, cuando llego de tocar y estoy de música hasta arriba, pues Sí. no voy a poder hacer más música, entonces me pongo a ver pelis, ¿no? Y ahora mismo vivo tratando de seguir la filosofía de David Lynch, ¿no? ¿Cuál es esa filosofía? Pues disfruta, porque no Sí, hace falta sí. sufrir para crear, ¿no? Ah, muy bien, claro. Sí. Y se la aplicas, intentas que la gente la aplique a tu alrededor. Y voy dando la chapa, Sí. soy evangélico en esto, ¿sabes? A los chavales, lo que decías antes, ¿no? Y a mis amigos a también. tus amigos, o sea, ¿no? Sí, o sea, yo estoy ahora tratando de evangelizar dos cosas. Es disfruta mientras compones y luego no vayáis a probar sonido, ¿sabes? Porque ya he dejado de probar sonido, ¿no? Porque no hace falta. Realmente tenemos unos técnicos maravillosos, hay unos equipos cojonudos. Claro. Y entonces todos se asustan. No vas a probar sonido. Y yo, pero no vayáis, que no hace falta. De Quédate verdad. leyendo en la habitación, ¿no? Sí, Exacto. sí. O viendo un Los Soprano, ¿no? Claro, le digo, dormir la siesta y que lo primero que cantéis sea ya en el escenario. Y hablaste en su momento, en su día, de salud mental. Fuiste de los primeros músicos que yo recuerdo hablando de salud mental, también porque tenías como ataques de ansiedad y todo esto. ¿Esto cómo lo llevas?
Pues bien, bueno, aún tengo de vez en cuando mis mierdas, ¿no? Ah, sí. Pero bueno, pero son mejores esas mierdas sabiendo que las tienes y sabiendo que tienen un nombre y sabiendo que tienen ciertas soluciones, ¿no? Entonces, yo realmente una época en que peté, ¿sabes? Me dio un ataque de pánico horrible, ¿sabes? Y ahí empecé a darme cuenta de la cosa, ¿no? También tenía un tipo de depre que no parece una depre, ¿sabes? Tenía una... ¿Por el TDA dices o no tiene Bueno, que ver, luego no? dijeron que me dicen que tengo TDA. También Sí. he de decir que con el tiempo no sé muy bien si las cosas con su nombre están bien, Sí. pero en ningún caso pretendo escudar mi vida en esas cosas, es decir. Sí. Y por ejemplo, con el TDA me dieron una medicación, pero no me gustaba mucho, ¿sabes? Porque te dejaba... Bueno, me dejaba un poco más serio en general Sí. y Ya. estuvo bien, me vino bien al principio, ¿no? Y me ayudó a entender cómo funcionaba yo, ¿no? Pero bueno, ahora he entendido que hay otras herramientas, gracias a Dios. Y tampoco me refiero, no es una enfermedad, ¿sabes? Es un trastorno, dicen. No sé la diferencia entre una cosa y la otra, ¿no? Sí. Y bueno, me ha venido mucha gente y muchos músicos que han tenido problemas así y hemos hablado, ¿no? Y básicamente yo creo que lo que hay que decirle a la gente es, oye, intenta analizar cómo funcionas, mira lo que te agobia, lo que te sienta bien, ¿sabes? Háblalo con tu gente, ¿sabes? Vete a algún médico o algún psicólogo para hablar sobre ello y profundizar sobre las cosas y luego toma decisiones acerca de eso. Sí. ¿no? También es cierto que dentro de la salud mental yo fui a hablar de esto, pero esto no es lo más grave que te puede pasar dentro de la salud mental. Hay gente que tiene problemas muy graves y a veces que viene gente con problemas y le digo, oye, yo no te puedo ayudar porque yo no soy ni un experto ni nada, soy alguien que he sabido comunicarlo. Claro. Es todo lo que he sabido hacer, ¿no? Pues lo he contado. Que es curioso porque tú me decís, fuiste de los primeros. A mí no me costó nada hablar de esto, me refiero. Yo siempre lo vi como una gripe o un catarro, ¿sabes? Ya, pero mucha gente lo tenía estigmatizado, ¿no? En ese sentido. Bueno, los locos, la gente da mucho miedo a los locos en general, ¿no? Y bueno, pues hay que dejar de tener miedo de ciertas cosas. Sí. De hecho, bueno, es que también vosotros... Bueno, los locos y la debilidad. Porque en esta sociedad está mal vista la debilidad. Ya. De hecho, toda la gente mayor trata de decir que es la generación de cristal los que vienen. Oye, mira, ojalá... nosotros no éramos de cristal, pero me acuerdo de un amigo mío gritando entre dos cubos de basura, ¿sabes? Sí. El otro agobiado que te cagas, gente que no dormía. Entonces era, oye... Sí, la típica frase esa que decían los abuelos a veces de una guerra tenías que pasar y esas cosas, ¿no? Como que nos tiene que pasar cosas malas para ser adultos funcionales. Pues, ya. Pues entonces dicen, no, es que la gente ahora no quiere trabajar, quieren tener derechos laborales, ¿sabes? Sí. Y pues claro, lo que éramos gilipollas era nosotros, que aceptábamos lo que nos ponían. Claro, tú estás hablando del esfuerzo y lo que es el oficio y todo, pero estás hablando también de saber parar y eso también es algo que a veces está como mal visto. Está mal visto. Sí, de hecho el otro día salían las declaraciones de un político de, mira Alcaraz, como, ¿no? Tú ya tuviste ese problema con lo de Rafa Nadal, pero sí, además, no, mira, cómo él no... Además me refiero que yo en esos casos solo estaba hablando de, oye, ¿cómo enfrentamos a la vida? Bueno, yo entiendo que hay superhéroes en el mundo, está bien, pero yo no quiero ser Superman, ni quiero que mi hijo sea Superman. No quiero que la gente que viene abajo tenga que hacer unos esfuerzos increíbles y admirarles por lo mal que lo pasan y lo bien que lo superan, ¿no? Yo quiero que la gente viva bien, quiero que mi hijo viva tranquilo y tenga los menos agobios en la vida, que va a tener ya muchos agobios. Porque la vida es complicada y es dura, ¿sabes? Pero joder, relajemos, ¿sabes? Claro. Bueno, tú tienes 2 hijos que ya son de más de 20 años cada uno. Y con tus hijos, ¿qué es la conversación que más te gusta tener o que más te preocupa? A lo mejor tener en el sentido de, digo, esta es la conversación importante que quiero tener con ellos. Bueno, he tenido todas las conversaciones con ellos, ¿no? Todas las necesarias, ¿no? Menos en el ámbito sexual, que no han querido, ¿no? Es que uno quiere ser como un padre responsable, vamos a hablar de esto y te dice, no. Contigo el menos. Creo que eso no he conseguido tenerla. Bueno, ¿no? pues está. Pero hemos hablado de muchísimas cosas y hablamos de muchas cosas. Ahora, últimamente, son ellos más los que hablan, ¿no? Muy bien. Y hemos hablado de... Pues eso, a mí me ha tocado ver la llegada de los youtubers, por ejemplo, ¿no? Y me he visto a los youtubers, ¿sabes? Pues he tenido que sentarme y verlos. Hay padres que me dicen, no, yo no veo a esos. Y yo dije, bueno, yo prefiero verlos y opinar. Y dentro de los youtubers hemos hablado de quién es guay, quién está haciendo bromas pesadas que no molan nada, quién está haciendo comentarios de mierda, quién está haciendo cosas chulas, ¿sabes? Sí. Y he tratado pues trato de, más que tener charlas, trato de vivir cosas con ellos, he tratado de vivir cosas con ellos y comentarlas. Hemos visto mucho cine, muchas series y hemos hablado mucho de eso, ¿no? Sí. El cine y las series ayudan mucho a hablar de las cosas. Sí, ¿no? Es como lo aconsejas para como padres que... Sí,
desde la premisa de que nuestros hijos son otras personas, que no son extensiones nuestras, que creo que es un error que tienen algunos padres también, ¿sabes? Sin duda. Y luego eso, pues tratar de hablar con ellos, tío, ¿sabes? Sí. Yo unas cosas que más, ahora que estás sacando esto, cuando era chaval, que peor llevaba cuando yo jugaba en el equipo de fútbol del colegio, era ver padres que cuando su hijo jugaba mal estaban más frustrados ellos porque el hijo lo estaba haciendo mal, porque querían tener como una extensión de su propio fracaso, de que mi hijo sea el futbolista que yo no fui, y es como, estás poniendo una responsabilidad tremenda. Tremenda. Y yo es cuando empecé a dejar de jugar al fútbol, porque dije, no quiero, bueno, yo iba solo, no tenía con quién ir en ese sentido, pero decía, pero ¿cómo puedes tener un padre para que te frustre más de lo que tú ya estás frustrado? Sí, mis hijos juegan en el Gondomar, que es el pueblo donde vivo, y la verdad es que los padres eran fantásticos todos, ¿no? Qué bueno. Pero nos tocó alguna vez ir a algún pueblo a jugar donde de repente había ese equipo de gente cañera insultando al árbitro y que dices, wow, pues si tienen 10 años, joder, ¿sabes? Sí. Tienen 10 años y estáis aquí todos gritándole y a una chica árbitra diciéndole de todo, y es, oye, ya. Bajemos vueltas, ¿no? Sí. Pero bueno, creo que cada vez hay más padres así. Sí, hombre, ¿no? yo creo que por lo menos, sobre todo para que si tu hijo tiene un fracaso jugando al fútbol o lo que sea, no le machacas tú más, ¿no? Intentas comprenderle, ¿no? Y luego que, eso, lo que tú dices, yo creo que esos padres que buscan su redención a partir de sus hijos, pues están torcidos desde el principio. Y bueno, solo van a tener frustraciones ellos y sus hijos, ¿no? Ya, sí. Dentro de todas las frustraciones que vamos a tener todos a lo largo de la vida. eso lo tienes que no salva a nadie. Eso ya lo tienes, ya lo vas anunciando, ¿no? Eso viene de serie, ¿no? Claro. O sea, no hay más que poner la tele, ¿sabes? Sí, claro. Es horrible todo. Bueno, en el caso de vosotros, los músicos, es que vuestro material de trabajo sois vosotros. Y eso a veces me imagino que también es tener que rascar todo el rato ahí. A veces es complicado, ¿no? Bueno, yo creo que, sin embargo, al revés. Creo que es una bendición. Vale. Creo que es una bendición. Porque la canción no es una verdad absoluta. Es una sublimación de ideas. Y creo que nos hemos ahorrado mucho psiquiatra gracias a las canciones también, ¿no? El hecho de hablar sobre ello y de mentir sobre ello, ¿no? Porque además puedes mentirte todo lo que te dé la gana, ¿no? Es decir, nadie va a decirte nada. Y ya si las canciones nos sirven de terapia las de los demás, me refiero... Bueno, pues tú que eres un melómano has hecho mucha terapia. Hombre. Gracias a Dylan, gracias a todo el mundo que está viniendo, pues tú haces terapia. Y a mí el último de la fila era mi psiquiatra. Bueno, el último de la fila la verdad creo que me ha hecho un par de heridas, porque me he dado cuenta ahora que vuelven que es todo súper trágico en el último de la fila, ¿sabes? Hay poca luz, siempre todo está fatal. Y tú también ¿no? veías luz ahí. Y creo que mi sentido trágico de la vida lo heredé del último de la fila y de golpes bajos, ¿no? Que eran muy trágicos en todo, ¿no? Claro, también es verdad. Pero hacer canciones tiene esa cosa de que te obliga a buscar. Y luego que las palabras y las notas y los acordes hacen una cosa, y es que como tú resumes en 3 minutos una movida, a veces hay mucho más de lo que te esperas. Entonces a veces haces una canción que crees que habla de una movida, pero cuando lo oyes 2 o 3 veces dices, wow, es que dice bastantes más cosas sobre mí de lo que yo creía. Sí. Y muchas veces lo más interesante que dice sobre ti es lo que tú no creías que decía. Y te hiciste el lío a ti mismo, o tu subconsciente te hizo el lío metiéndolo en la canción, ¿no? ¿Y has podido hablarlo esto con Manolo García, con el último de la fila? ¿Qué va? Con Manolo García tengo poca... Solo lo vi una vez en mi vida. Vale. Tengo un gran problema con mis ídolos, no me los encuentro, ¿sabes? Bueno, a veces es mejor no encontrarte. Bueno, estoy seguro que con Manolo disfrutaría mucho de la charla. Es encantador. Por eso, suerte, sí. Estoy seguro que sería maravilloso, ¿no? Has hablado del sentido trágico, que me parece también muy interesante decir, bueno, hay un sentido trágico de la vida que tenerlo. Mejor a veces es tener claro el sentido trágico de la vida o de que hay frustraciones que vas a tener que enfrentarte y tenerlo claro, que aparentar felicidad, que a veces parece que todo el mundo aparentamos felicidad. Hombre, aparentar felicidad es el infierno máximo. Pues que vivimos un poco en esto durísimo. Ahora. Vivimos en una sociedad un poco infernal ahí. Me parece durísimo, ¿sabes? Y yo casi siempre he tenido que aparentar felicidad ha sido frente a mis seres queridos, ¿no? Pues no estar bien y sobre todo hasta que me dio ese yuyu que te digo, pues estaba, pues yo no lo sabía, pero tenía una depresión profunda de alguna manera y yo trataba de decir que todo está bien todo el rato, ¿no? Y eso creo que acabó conmigo, ¿sabes? De hecho creo que cuando tuve pues ese ataque de pánico, que es una cosa horrible, que no le recomiendo... Le recomiendo a todo el mundo que no esperen a que les dé un ataque de pánico. Si te ves mal, vete a hablar con alguien, ¿sabes? ¿Y tú cómo te diste cuenta, cómo llegas al momento en el...? Pues yo me coincidió pues lejos en Buenos Aires, yo solo en un piso, y de pronto pues un ataque de pánico básicamente es que tu cerebro convierte todo lo que pasa por él, todas las ideas en porquería, ¿sabes? Entonces llega un momento que no piensas, solo haces acabas así y no eres capaz de reaccionar, ¿sabes? Yo creo que... ¿Y crees que te mueres. ¿Y eres consciente de ese momento? O sea, no, tú solo sabes, tú crees que te mueres. ¿Tú crees que te mueres? Crees que te mueres.
básicamente crees que te mueres. Ya. Y no tienes nada, no estás sangrando ni nada, pero crees que te mueres y entonces se paraliza tu cuerpo, ¿sabes? Es horroroso. O sea, la ansiedad es horrible, pero el ataque de pánico es colapsar. Es multiplicarlo, ¿no? Es que es otra cosa, ¿sabes? Refiero que mucha gente cree que ha tenido ataques de pánico, pero han tenido ataques muy fuertes de ansiedad, pero cuando tienes un ataque de pánico te das cuenta que es un ataque de pánico, ¿no? Porque crees que te mueres Que los directamente. ataques de ansiedad son horrorosos igual, ¿eh? Me Sí, refiero sí, que sí, claro. no creo que haya... Sí, no, bueno, es no como- pongo uno peor que otro, ¿no? Sí, sí, Guatemala y Guatapeor, ¿no? Es así. Pero oí a alguien decir un día que la ansiedad es tu amiga y que si sabes leerla, Ujú. te está diciendo algo, ¿no? Y ahora yo creo mucho en eso y cuando tengo ansiedad pienso mucho en eso. ¿Por qué tengo ansiedad? ¿Y cómo puedes detectarla? ¿Cómo se detecta? Bueno, la ansiedad la detectas rápido y lo que pasa es que creo que la tenemos disfrazada entre nuestra vida de ponernos, estoy un poco agobiado hoy, no sé qué, hay veces que tienes ansiedad, ¿sabes? Ujú. Cuando se te repiten las cosas, pues, hay muchas formas de ansiedad, ¿no? Sí. Eso Leiva te podría definir muy bien Sí, todas esas sí, cosas, con ¿no? alguna vez lo he hablado, sí. Y lo explica súper bien Leiva, Sí, ¿sabes? A veces a mí me cuesta explicarlo, Ya, bueno, es que tampoco tenemos por qué saber explicar las cosas a veces. pero he oído a Sí. Leiva alguna vez y lo explica precioso, ¿sabes? Sí, y sí. dices, joder, qué bien. Y yo reconozco que a veces cuando en alguna serie o en una peli Ujú, representan bien alguna de estas cosas, me emociona mucho. ujú. Pues en Ted Lasso, la serie esta Ted Lasso, Ah, sí. hay un momento que le da un ataque de pánico y está agobiado y aparece alguien y dice, tranquilo Ted, tienes un ataque de pánico. Y esa frase que parece una estupidez a mí me hizo llorar porque no tuve a nadie que me dijera eso cuando me pasó, ¿no? Sí. Alguien que simplemente te mire y te diga, oye, tranquilo, estás teniendo un ataque de pánico, se va a pasar. Y me imagino que también eso decías tú antes, ¿no? No mostrar esa debilidad al principio te costaba mucho expresarlo, ¿no? Todo No, yo esto. ahora lo expreso todo el rato, Sí. yo ahora estoy en un sitio y tengo un poco de ansiedad y a la persona que tengo le digo, mira, perdona, tengo un poco de ansiedad. Ujú. Y me siento mejor solo de decírselo. Así, claro. O sea, el tercer acto es llegar a saber decir, Sí. oye, Mira, perdona un momento, tengo un poco de ansiedad. sí. Y entonces el drama a veces se queda así y lo miro y digo, "No, ¿qué necesitas? Nada, quédate aquí. Sí. Y a veces con eso me ayuda. Joder, pues mira, yo creo que es un consejo muy bueno para quien lo oiga ahora. Sí, lo que pasa es que me ha pasado también de estar con alguien que no diré quién es, en un sitio y decirle, mira, creo que tengo ansiedad y puede que me vaya a desmayar. Y se fue. ¿En serio? Joder. Sí. Pero bueno, me hizo tanta gracia que se me pasó un poco también, ¿sabes? Se quedó tan acojonado que Pero es dijo, que se dio la vuelta y hizo, tucu, tucu, tucu", y hostia. Y entonces me quedé tan flaseado que de repente dije, joder, vaya es normal. Joder. Y entonces se me pasó un poco. Ya. Bueno, pero está bien tener todas las posibilidades de lo que puede pasar con un ataque Sí, sí. de ansiedad. Sí, pero bueno, está muy bien. Yo creo que Pero estás- también entiendo que le dé miedo a alguien, que Sí. venga alguien y le diga, oye, tengo ansiedad y puede que vaya a desmayar. Sí, sí. Vamos, yo qué sé, no sabes tampoco. Bueno, saliendo un poco también de todo esto, hay una cosa que también me gusta mucho de lo que has estado hablando últimamente con el tema de tu último disco, que ya han pasado unos años, que es Trinchera Pop, que hablabas también de la cultura de trinchera, porque estamos hablando, parece que una trinchera vital, pero también defender la cultura. Y tú siempre has estado ahí como dando mucho la cara por la cultura y la música. Hombre, yo creo que la cultura, la música, nos va a salvar de todo. ¿Sabes? Es decir, a mí me ha salvado de todo. Sí, por eso, ¿verdad? por aislarlo con todo esto vital, Sí, ¿no? sí, creo que es alucinante, ¿sabes? Y también me he metido en líos, ¿eh? Y nos ha metido Sí. en líos, ¿no? Porque creo que, por ejemplo, la idea del amor romántico que hay mal entendido, digamos, que el amor romántico es precioso, pues a veces ha sido Disney el que nos ha metido en problemas, Joder, ya ¿no? ves, sí. Pero creo que la cultura en general nos ayuda a llevar este mundo. Y creo que existe el arte precisamente porque los seres humanos necesitaban ir más allá, ¿no? Ujú. Y curiosamente, a medida que eres consciente de eso, ves más cultura y más arte en todo, ¿no? Entonces, hace años yo no era capaz de saber qué lámpara era bonita o era fea. Ahora sé qué lámpara me gusta más que la otra, o qué mueble, ¿sabes? O qué ¿Eso vaso, o el... Pues porque no me fijaba, porque estaba tan obsesionado con las canciones que no me fijaba en ciertas cosas, ¿no? Y por ejemplo, joder, hay una serie de documental que es Story of Film de Mark Cousins, Ujú. Wow, que maravillosa, la he visto. Sí, está, sí. está en Filming. Esa serie es flipante porque te ayuda, te enseña a mirar, ¿no? Qué Entonces maravillosa, a mí ya sí. me gustaba el cine, pero cuando vi esa serie me empezó a gustar mucho más el cine porque empecé a mirar de otra manera. Y creo que empecé a mirarlo todo de otra manera. Ujú. Empecé a ver esa lámpara de otra manera, una planta de otra manera, ¿sabes? Ujú. Entonces, yo creo que lo bueno del arte y de la cultura es que nunca te lo vas a acabar. ¿Sabes? Es un juego que nunca vas a llegar a la última pantalla, eso no va a pasar. No creo que haya nadie en el mundo que se sepa toda la cultura y, ¿sabes? Habrá gente que esté harta ya o lo que sea, pero no te lo acabas. Y entonces yo me di cuenta que aprendo, y entonces yo veía el cine de una forma, empecé a verlo de otra, y en cuanto empecé a ver el cine de otra, empecé a fijarme cómo era la mesa que ponía Lynch en su plano, cómo era la lámpara,
cómo era la luz, ¿sabes? Y empecé a ver el mundo también de otra manera, ¿no? Y que todo tiene una intención ahí. Claro. Y yo creo que eso es una especie de resumen de para lo que sirve el arte, ¿no? Ujú. Que es para transformarnos a nosotros. Qué ¿sabes? maravilla. Bueno, esto No es para decir solo qué guay el cuadro de no sé quién, sino para ver quiénes somos frente a eso. Yo, de hecho, creo que hay una cosa que hablo mucho que se llama el diálogo del arte, ¿no? Ujú. Y yo creo que el arte es un diálogo entre muchísimas personas que no hablan directamente, ¿no? Es decir, por poner un ejemplo, cuando Lynch hace una película, probablemente él tiene un diálogo con los directores que le inspiraron, pero a la vez tiene un diálogo conmigo que veo la película, y a la vez tiene el diálogo con un director que va a hacer una peli, y al ver la peli de Lynch está tal, pero claro, cuando hablas con Lynch estás hablando con todo lo que ha hablado Lynch, aunque tú no lo sepas, y a la vez estás hablando con Spielberg, y a la vez estás hablando con David Bowie, que sale Sí. en la peli, ¿no? Entonces yo creo que el arte, que la gente dice, este inventó esto, no, nadie inventa nada, es un diálogo eterno desde que alguien puso una mano así y sopló pintura Exacto. y dejó la mano quieta. A partir de ahí hubo un diálogo invisible Ujú. que tenemos todos los seres humanos y todos los autores, todos los escritores, todos los alfareros, los Qué maravilla. Y joyeros, que se mueven los todos lados, ¿no? cocineros, los periodistas, los Sí. abogados, ¿sabes? Es un, Sí. y me gusta pensar que hay un diálogo del arte mundial Sí. del que es imposible escribir en un libro, ¿no? Joder, me parece maravilloso. Esto me estaba recordando ahora mismo, cuando hablabas de todo esto, al relato de Borges de la biblioteca infinita, ¿no? Que nunca se acabe esa biblioteca. Y es verdad. Yo siempre digo a mis amigos, a veces digo, lo mejor es saber que me voy a morir teniendo hasta el último día discos que escuchar, Sí, libros sí. que leer. Sí, sí. Es que pues, siempre voy a tener algo que hacer maravilloso, que es descubrir cosas. Siempre va a haber O algo. sea, tú que- imagínate que te dicen, ya no puedes escuchar más música, pues ya te has escuchado toda la música. Sería... No. Bueno, podrías volver a tus discos que más te gustan, pero... Bueno, pero estamos en un mundo donde cada día salen más canciones que en el año 91. O en Pero es el que aunque mires 89. hacia atrás, tienes tanto que escuchar o tanto que leer. Muchísimo. Y es muchísimo. maravilloso, ¿no? Y luego todo lo que van a hacer. Porque en este diálogo, que es una reinterpretación continua del arte, a mí me flipa pues, de la música y del pop, que el pop siempre renace nuevo desde el principio. Es decir, el grupo nuevo que viene no viene oyendo a Led Zeppelin, ni a Dylan, ni a Radiohead, ni nada. Viene puro y quiere hablar de que le gusta una chica, ¿sabes? Una chica desde la perspectiva de un chaval, no desde un adulto, ¿sabes? No, por muchas canciones que oiga va a tener que pasar por eso otra vez, ¿no? Ya. Y entonces a mí me gusta eso del pop, que se renueva todo el rato. Entonces cada vez que alguien dice, no, es que esta canción ya le hicieron Pink Floyd en no sé qué, digo, ¿y qué más da? ¿Sabes? Exacto. Ahora la está haciendo este chaval. Con esa emoción nueva. Claro. Claro, es todo fresco. Y nunca se nos va a acabar tampoco. Claro, ¿sabes? sí, pero es maravilloso esto del diálogo. Y luego de mirar, bueno, el documental es maravilloso, también está en libro, que el libro también es una pasada. Arte, Sí, historia y arte de la sí, vida. de la sí. vida, que es una pasada y es la capacidad que, bueno, pues la música te enseña a escuchar, el cine a mirar, la literatura a pensar, bueno, todo te hace pensar. Pero ¿no? es análogo. Cuando aprendes Claro. a mirar, aprendes a escuchar. Claro, Y a oler y a saborear, ¿no? claro. Y, por ejemplo, a mí me fascinan los chefs Ujú. y la cocina en ese aspecto, ¿no? Sí. Como hay unos tíos que hacen arte con la comida, ¿sabes? Ujú. Y lo que se come en el tarro. Porque no te hablan de la cebolla, no sé qué. Cuando te sientas a hablar con ellos, te empiezan a hablar de que un día vieron un árbol, que no sé qué, y en un viaje. O sea, hace poco estaba con Javi Olleros de Culler de Pau, que es un Sí. cocinero Ujú. fantástico y muy inspirado. Y había venido de Japón y el tío estaba trastornado con un japonés, con el tiempo que tardaban en hacer el sushi. Y decía, es que coge el arroz, le da 2 toques con el dedo. Y decía, es solo un trozo de arroz, como un trozo de pescado. Ujú. Y van, pero no sabes cómo hacía eso, ¿sabes? Y estaba fascinado, ¿sabes? Y yo me quedo fascinado oyéndolo a él, porque digo, hostia, un tío que es capaz de hacerte unos platos que bueno, que ni se me ocurre cómo se pueden hacer. Claro. Es capaz de flipar con un tipo que solo pone arroz con pescado, Sí. ¿no? O sea, por lo que estás contando todo, por volver también a lo que estabas contando al principio de tu oficio, el gusto por hacer las cosas con cuidado, con artesanalmente, ¿no? Con corazón ahí hacia lo que pones, ¿no? Es que a mí la artesanía de mi trabajo me alucina y me encanta. Y eso que soy un chapucero para un montón de cosas, ¿eh? Por eso tengo un bajista y un guitarrista, ¿sabes? Porque soy chapucero en otras cosas, ¿no? ¿Te gusta cómo lo hacen ellos? Pero en lo mío, ¿sabes? Soy y disfruto mucho. Ahora que entré en los sintes modulares y toda esta historia de los sintetizadores modulares, también entré ahí por lo que hablábamos antes, ¿no? Antes hablabas de cuando hacía canciones todo el rato. Ujú. Entonces yo ya no puedo hacer canciones todo el rato, pero sí puedo convivir con la música. Sí, Entonces entré en los sintes porque puedes ponerte a hacer cosas sin tener que hacer canción. sí, Y entonces puedo pasarme el día haciendo música sin hacer canciones. sí. Incluso sin hacer música, a veces solo aprendiendo a manejar aparatos, ¿no? Y entré ya en los sintes modulares, que vas poniendo cada modulito y cada uno se hace el sinte que le da la gana, porque es inabarcable. Ujú. Y eso es lo Sí. que más me gustó.
Hay gente que quiere aprender a tocar algo para terminar de aprenderlo, ¿no? Y Sí. yo es que no quiero acabar nunca. ¿No quieres? No quiero que la lección se acabe nunca, ¿no? Ujú. ¿Y cómo te ves ahora? Estás con 35 años, ¿piensas en cómo será dentro de 15, de 20? ¿Piensas cómo será el mundo anciano en lo tuyo? O sea, estaba pensando estos días que tengo 55 años, el año que viene cumplo 56, voy a estar probablemente 2 años con la gira del año que viene. Ujú. Luego tardaré 1 año o 2 en hacer otro disco, que a lo mejor mi próximo disco lo saco con 60 años ya. Claro. Que es una idea que no, hostia, que me vuela la cabeza, ¿no? Bueno, es que es normal, sí, sí. Pues lo que espero es hacer el mejor disco de mi carrera. Me encanta. Es lo único que espero hacer, que es lo que espero hacer con todos mis discos. Y personalmente creo que mi último disco es mejor que el anterior y el anterior es mejor que el anterior. Sí, que no es una frase dicha. No, he trabajado y, promocional. bueno, puede que otros dicen, no, a mí me gusta más otro. Bueno, que a otras personas les guste más no significa que sean mejores discos. Serán mejores en inmediatez o en lo que sea, pero yo sé que mis discos cada vez son mejores y trabajo mucho para ello, ¿no? Ujú. Y luego, pues, hombre, me gustaría, esto que hablábamos de que me quiero hacer viejo haciendo esto, pues intentaré adaptarme para a lo mejor no tener que salir tanto a tocar Ya. y dejar tanto el cuerpo en la carretera, ¿no? Sí. Pero vamos, que trabajar no es un problema para mí. Sí. También me encantaría, por ejemplo, hacer bandas sonoras, ¿sabes? Sí. Sí. Hay mucha música que me gustaría hacer, ¿no? Ujú. O sea, y claro, porque también adaptarte a la carretera, incluso al escenario, ¿no? Porque llega un momento que también piensas, no puedo estar como cuando tenía 20 años. Eso le pasa a muchos músicos en ese que sentido. No se puede. No se puede. El cuerpo no da y que se nota. Y adaptas eso, ¿no? Y adaptas eso. Yo lo noto, me refiero. Sí. Pues ahora llevo unos días en Madrid y yo ya noto que llevo 3 días durmiendo fuera de casa, ¿sabes? O 4 días. Que no Sí. es mi cama, que el agua no es la de mi grifo, ¿sabes? Porque esas cosas parece que no son pequeñas sutilezas y cada vez se notan más, ¿no? Sí, a lo mejor cuando tenías 20 años no les dabas tanta importancia, pues estás en la aventura del Y si no dormía estaba igual, ahora si no duermo estoy hecho polvo, ¿sabes? Bueno, está bien reconocerlo, claro, porque si no vas a llegar. Hay una cosa que me gusta mucho que has dicho ahora, que me recordaba a William Faulkner, el escritor, que decía que él siempre, que un verdadero escritor era aquel que sabía que no había libro perfecto y que su siguiente libro iba a ser mejor que el anterior, porque no paras más que de mejorar y aprender, y no, tú lo dices con los discos. Pero bueno, yo creo que deberíamos tenerlo todos en todos nuestros oficios, ¿no? Es decir, pues no sé, supongo que hay una parte de gente que quiere conseguir un puesto y quedarse ahí encaramada, ¿no? Pues, pero yo creo que un ser humano normal, pues lo que tenemos es mejorar en nuestro oficio si nos gusta nuestro oficio, claro. Y yo espero mejorar y voy a trabajar para ello. Sí, pero no te ha podido pasar que de repente digas, joder, ¿cómo hago yo algo mejor que Turnedo? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que de entrada es de Amaro, entonces está bien. Pero bueno, está bien, ¿sabes? Sí, bueno, sí, también es verdad. Pero bueno, yo sí. recuerdo... O bueno, de cualquier Pero canción sí, entiendo muy bien lo que me dices. O sea, sí. yo recuerdo cuando escribí Promesas que no valen nada. Sí, Promesas que no valen nada. Que tenía ejemplo, 23, 24 años. Sí. Y bueno, me parecía tan buena la canción que estuve unos meses enseñándosela a la gente para ver si era de otra persona la canción, si era de otro músico y se me había colado. Pensé, hostias, me encanta esto, ¿sabes? No puede haberse... No puede ser mío, ¿sabes? Sí. Entonces ahí tuve una crisis diciendo, hostia, y si no vuelvo a escribir una canción tan buena como esta, ¿qué va a pasar? ¿No? Recuerdo que David Bonilla me dijo, no, hombre, no, tranquilo, te van a salir muchas más, ¿no? Sí. Y luego ya entendí que no importa, que lo bueno de las canciones es hacer canciones buenas y que no todas tienen el mismo carácter ni la misma finalidad. Claro. ¿No? Y que en mi caso el disfrute está en hacerlas. O sea, de hecho a mí mis canciones, cuando más me gustan, cuando flipo, cuando lloro, cuando las oigo, es cuando las grabo las maquetas. O sea, hay un día que yo me levanto y no hay canción. Y ya, entonces escribo la canción y por la noche me pongo los cascos y es lo que te decía de los significados. Creí que escribía sobre una cosa, pero me di cuenta que habla... Entonces ahí a lo mejor me la escucho 60 veces en bucle y ahí lloro. Y no importa si esa canción va a ir al disco o va a gustar a la gente. A mí me encanta porque la hice yo. Claro. Y hay que querer lo que uno hace también. Hay que ser crítico, pero hay un momento en que tienes que querer tu obra. A tu obra hay que quererla, ¿no? Sí. De hecho, yo creo que mucha gente no consigue desarrollar su obra porque se comparan todo el rato con los de fuera y entonces nunca vas a estar contento ni satisfecho, ¿no? Sí. Pero yo disfruto mucho del proceso de la canción. Luego disfruto cantándola y disfruto en el estudio y todo, pero como ese día donde no había nada por la mañana y por la noche hay una canción, o sea, esa cosa mágica de que existe algo que no existía, De tu propia emoción, ¿no? es flipante.
y que a veces cuenta cosas de mí que no quería contar. Y entonces me gusta mucho más, ¿no? Pues Iván, estamos llegando al final, pero en este sitio hay también algo mágico que es un servilletero que te dejan una pregunta, te ha dejado una pregunta un antiguo invitado o invitada que tienes que responder y luego dejar tú una con un bolígrafo que te vamos a dar ahora. Y Si te diesen la oportunidad de que fuese anónimo, ¿borrarías algo de tu currículum? a ver, Sí. Borraría cuando me pierde la boca, ¿sabes? así. Sí, me refiero. Soy un tipo caliente que dice cosas y a veces digo las cosas y no las expreso bien, ¿sabes? Y por la boca palmo, ¿no? Por la boca muere el pez, ¿no? Que Pues, canta Fito. de la misma manera, ¿no? Borraría mis cagadas. Más que borrarlas, las volvería a reformular, ¿no? Y a veces me meto en problemas y me da rabia porque la idea a veces está bien, pero las formas que tengo no lo hago bien. Pues aquí no ha pasado, ¿eh, Iván? Bueno, porque ya voy madurando un poco y me he comido un par de marrones gordos y es muy desagradable Ya. porque muchas veces el marrón o la crítica que te comes es injusta de alguna forma, pero sí hay una realidad que sí que es justa, ¿no? Sí hay una cosa que es cierta y es que a veces digo las cosas de maneras en las que podría explicar una idea que está bien hilada y la hago mal hilada y hago Ya. una cagada horrible, ¿no? Bueno, sí, sé a alguna que te refieres, pero Sí. que también ha sido bastante injusto. Eso. Sí, y otras veces también es justo y a veces he dicho cosas que no debería decir y bueno, pues también gracias a Dios maduro y sigo cambiando, ¿no? Pues sí, Aún sigo teniendo la sensación de que puedo cambiar cosas y puedo mejorar cosas, ¿no? cosa que es importante. Que no soy de esas personas que te digo, no, yo ya soy viejo y soy así. Pues yo espero no tener nunca, en algunas cosas lo diré, ¿sabes? Pero en otras trataré de no O hacerlo. sea, lo dirás porque querrás dormir en tu cama o tener el Efectivamente. grifo de tu agua. Claro, hay cosas en las que sí que soy viejo y las quiero de una sí, manera, ¿no? pero el otro vas a querer Pero cambiar. cuando no tengo razón, diré, pues no tengo razón y tendré que... Eso es. Sí. Bueno, pues a ver, tienes la oportunidad de formular una pregunta con una servilleta de las que hay. Pues, ostras, ¿qué Y preguntaré sí, yo? a ver, aquí de todo. Aquí está tu amigo Coque, que te digo lo que preguntó. ¿Qué Coque preguntó? fue el pobre, fue el primero en pasar por aquí y fue el primero en estar sorprendido. Preguntó cuántos granos de arroz hay en una paella o algo así, para Ojo. dos o algo así. Ah, puede ser cualquier pregunta. Sí, puede ser cualquier pregunta. Pero luego ha habido gente que se ha puesto más filosófica. Tú puedes hacer lo que quieras. Yo le preguntaría algo al que venga que tú no vas a preguntar y que es una pregunta que me interesa en general de todo el mundo. Y es, Maravilloso. si creen que hay un ser superior. Ah, muy Hablamos poco de Dios, ¿sabes? Yo Joder. no soy creyente, ¿no? Ujú. No soy creyente y me encanta el universo y la sensación de ser una mota de polvo en el universo me parece muy espiritual, ¿no? Ujú. Y la gente que cree, hay gente que cree en algo superior, que cree que los que no creemos no somos espirituales, ¿no? Pero me gustaría hablar con esa persona de la espiritualidad, si su espiritualidad viene por un universo vasto y caótico o por si viene por la existencia de un ser superior. ¿Y tú a qué te agarras sin creer en Dios? Bueno, que me parece que cuando uno se pone a ver estadísticas, el hecho de que existamos cada uno es muy heavy a nivel de probabilidad. El otro día leí que era como 10 elevado a... Pero un número muy largo, el hecho de que existamos, que significa que el hecho de que nuestros padres se conocieran Ya. es increíble ya la coincidencia. Que el espermatozoide, que somos cada uno, sea entre todos los que iban para allá, es mucho ya. Que se conocieran nuestros abuelos era mucho ya. Que los bisabuelos más todavía. Es decir, entonces creo que lo que es increíble de la existencia es que en un universo donde no sabemos cómo se inició y empezaron a juntarse partículas y todo, hayamos aparecido nosotros y tengamos la propia conciencia, que seamos capaces incluso de plantearnos lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y me parece alucinante, porque eso, muchas veces la gente creyente necesita esa idea de Dios o de un ser superior que le guía y me encantaría creer, ¿no? Pero también creo que el hecho del libre albedrío y que busquemos una bondad y que busquemos un camino justo o lo que creemos justicia es absolutamente alucinante. Que el polvo de las estrellas nos haya convertido en seres pensantes me parece la leche, ¿no? Qué bonito eso último. Vale, pues deja la pregunta y ya sé. Vamos a poner ahí, le voy a poner, ¿crees en un ser superior? Ahí está. En un ente superior. Ojo ahí, para el que venga o la que venga, va a ser importante. Ahí está. ¿Crees en un ser superior? Pues fenomenal, aquí con O
en el caos del universo. Al final todo se reduce a orden o caos, ¿no? Sí, bueno, pero... Orden o caos, pero es que a mí el sistema solar me parece muy ordenadito, ¿sabes? Y esto está muy ordenadito, ¿sabes? Es decir, que ese caos me parece flipante, ¿no? Sí. Insisto, me parece muy espiritual, Sí, sí, sí. ¿no? Pensar que, bueno, yo soy el típico pirao que mira mucho para el cielo, ¿sabes? Y que realmente estoy, o sea, yo si pudiera tomar una, o sea, si me dejaran hacer leyes, Sí. yo haría que todo estuviera de luz apagada por las noches, para poder ver las estrellas, porque ya casi no las vemos, ¿no? Hay muchas más estrellas de las que creemos. Cuando Sí. llegas a un sitio y ves las estrellas, Total. como es el firmamento, es alucinante, ¿no? Y me parece que sea, pues hay cosas más importantes, ¿no? Digamos, pero la contaminación lumínica me parece un problema horrible, porque creo que a nivel personal y a nivel de profundidad sería la hostia para todo el mundo que cuando levantaran de noche la cabeza vieran todo lo que hay ahí arriba, ¿sabes? Ahí está. Qué bonito. Me parece que te Sí, hace sí. replantearte muchas cosas, ¿no? Sí, sí. De la misma manera que entrar en una iglesia y ver a Jesucristo y los santos es flipante o cualquier templo, ¿eh? Ujú. Cualquier templo, los templos budistas, todo eso te hace pensar en quién eres, cuál es tu lugar en la vida, en el universo. Sí. Pues el cielo fue la primera capilla, el primer templo de todos, ¿no? Sí. Fue el cielo lleno de estrellas. Y ahí está todavía. Y sigue ahí. Pues vamos a hacerte caso y vamos a apagar las luces y Perfecto. a mirar las estrellas. Eso. Aquí. Muchas gracias por estar aquí. A ti, Iván. un placer.